¿Te gusta el pie de manzana pero se te complica prepararlo? Bueno, entonces prueba estas galletas de manzana que son súper fáciles y rellenas de un sabor otoñal de manzana y canela que te va a encantar. Acompáñame a ver la receta. Para empezar, aquí tengo 200 gramos de mantequilla sin sal que está a temperatura ambiente. Vamos a ablandarla solo por un minuto, incluso un poco menos de un minuto, presionándola con una paleta. Y aquí mientras hago esto te recuerdo que te dejo como siempre los ingredientes en la cajita de información y al final del video. Ok, posteriormente agregaremos 90 gramos de azúcar morena que debes licuar por unos 30 segundos para que quede con una consistencia de azúcar glass o azúcar polvo. Créeme que usar esta azúcar le dará un sabor caramelizado a nuestras galletas que combinará muy bien con el relleno. En fin, tamizaremos y si quedan algunos granos gruesos que no pasan por el colador, solo agrégalos así, no pasa nada. El tamizar es solo para que las galletas queden con una mejor consistencia. Dicho esto, continuemos añadiendo de un cuarto a media cucharadita de sal dependiendo pues de tu sal y tu gusto. Recuerda que la usamos para balancear los sabores. Mezclemos a incorporar presionando, tallando el azúcar con la mantequilla a no ver azúcar suelta. Eso te tomará máximo un minuto. El usar la mantequilla a temperatura ambiente y el azúcar en polvo ayuda a que este procedimiento sea mucho más rápido. Lo que sigue es agregarle a la masa 2 yemas, el equivalente a 43 gramos. En mi caso con un poquitito de las claras porque los huevos que usé son de granja y estaban muy pequeñitos. Si usas huevos grandes no necesitarás hacer esto, pero si te gusta la repostería lo mejor es siempre pesar los ingredientes para que así todo te salga perfecto, ya que si usas menos huevos quizá necesites menos harina de la que yo utilicé. Pero bueno, como ves también añadiremos una cucharadita de esencia de vainilla sobre las yemas y mezclaremos con nuestra palita a integrar todo muy bien, a no ver restos de yemas sueltas en la masa. Ya todo bien incorporado, dejamos a un lado por un momento y mezclamos 300 gramos de harina de trigo todo uso o harina común como tú la conozcas con 13 gramos de maicena. La maicena ayuda a que las galletas queden muy suaves por dentro pero crujientitas por fuera. Vamos a ir tamizando y añadiendo poco a poco. Yo agrego toda la harina de golpe, nada más que no la pongo toda completamente en el tamizador porque pues no entra. Pero si tú no pesaste las yemas, ve agregando de a poco la harina y mezclando al mismo tiempo para así revisar la consistencia de la masa. Aquí como puedes notar yo sí puse toda la harina de una sola vez y ahora voy a ir mezclando a incorporar todo muy bien, así presionando, tallando la harina a que todo se integre perfectamente, a formar una masa suave, manejable, que no debe quedarte seca. Esta es la consistencia que buscamos, así que acomodaremos bien en nuestro recipiente y posteriormente cubriremos con papel film a que el film toque la masa para que así no se seque, pues llevaremos a refrigerar de 30 minutos a 1 hora. Claro que puedes dejarla más tiempo. Nada más al sacarla deberás dejarla unos minutos a temperatura ambiente para que no esté tan dura y además unos 15 minutos antes de sacar tu masa del refri enciende tu horno a 180 grados centígrados. Y mientras la masa reposa preparemos el relleno de manzana que es muy fácil. Para ello agreguemos de 40 a 50 gramos de mantequilla en un sartén y esperemos a que se derrita. Aquí debemos poner la temperatura de nuestra estufa en media a media baja. Y ya que la mantequilla se ha derretido, debemos añadir 2 manzanas, el equivalente a 250 gramos de manzanas, las cuales pelé y corté en trozos pequeñitos. Usa la manzana que más te guste, yo usé de la manzana verde, que se conoce como Granny Smith. Mezclaré y cocinaré por 1 a 2 minutos aproximadamente. Para entonces añadir de 70 a 85 gramos de azúcar morena. Pensarás que es bastante, pero no, porque lo que queremos es que se caramelice y forme un tipo de salsa. Seguimos con 2 cucharaditas de canela molida que dará un sabor muy rico a las manzanas y 1/4 cucharadita de nuez moscada.
Aquí aprovecho para invitarte a suscribirte al canal, pues tenemos ya muchas recetas que pueden ayudarte. Tenemos más galletitas, pasteles, panes, comida mexicana, etc. En fin, continuemos. Mezclaremos a incorporar todo muy bien y cocinaremos a temperatura media a media baja hasta que las manzanas estén suaves y el azúcar se haya caramelizado. Esto puede tomarte de unos 6 a 8 minutos, incluso un poco más, dependiendo de qué tan suaves quieres que queden tus manzanas. Eso sí, ten en cuenta que tus galletas estarán en el horno por unos 15 a 20 minutos, no más. Pero bueno, lo que sigue es mezclar una cucharada de maicena con una cucharada de agua fría. La maicena ayudará no solo a espesar, sino a que quede con una mejor consistencia el relleno al hornear. Y bueno, ya que no veas grumitos, vacía sobre la salsa de manzanas y ve mezclando a integrar muy bien. Dejaremos solo por 1 a 2 minutos más a que espese esta salsita, que créeme, huele ya súper rica y ya está lista. Así que vamos a retirar de la estufa y dejaremos enfriar completamente antes de utilizar como relleno. Continuamos con la preparación de las galletas. Yo dejé la masa en el refrigerador por 1 hora y al retirarla dejé unos 5 minutos reposar para entonces ir tomando porciones con una cuchara sopera. Esto es para que tengan el mismo tamaño. Colocamos la porción entre nuestras manos y vamos formando una bolita como te muestro en el video. La verdad es que es muy sencillo. Lo que sigue es colocarla en un molde con papel para hornear o un molde ligeramente engrasado y enharinado. Y con una cuchara o con nuestros dedos haremos una hendidura o pozo en el centro. Por cierto, si quieres que todas las galletas tengan el mismo tamaño, puedes pesarlas. Yo las hice de 35 gramos cada una, pero bueno, puedes hacerlas más pequeñas si gustas. E iremos haciendo exactamente el mismo procedimiento hasta terminar con la masa. En total a mí me salieron 20 piezas, pero ya sabes que la cantidad va a depender del tamaño que las hagas. Y lo mejor es disfrutar haciéndolas con alguien más, porque la verdad es que son tan fáciles de preparar que cualquiera puede hacerlas. Así que bueno, mientras platicas pones a los más pequeñitos o a tu hermana, hermano, esposo, novio o a quien sea a ayudarte. Aquí detrás de cámaras, quien siempre me ayuda, pues es Dame. En fin, también después de formar las bolitas, puedes pasarlas en una mezcla de unos 50 gramos de azúcar con una cucharadita de canela molida, que siendo sincera me gustaron más así, con esa cobertura, porque hace que se vean más doraditas y crujientitas por fuera las galletas, ya que el azúcar comienza a caramelizarse al hornear. Y bueno, pues ya listas todas, iremos rellenando con la salsa de manzanas que ya debe estar fría. Vamos a ir colocando aproximadamente una cucharadita, poco menos de una cucharadita de té o café en cada una, a que queden bien rellenitas como te muestro en el video. Y sí, estas galletitas son muy conocidas por lo fáciles que son. En México las venden mucho y normalmente se rellenan de mermelada. Jamás las he visto así como con manzanita, pero créeme que con este relleno son perfectas para la temporada otoñal. Aunque para el invierno o cualquier otra fecha estarán perfectas porque las manzanas se consiguen todo el año. Y ahora sí, vamos a llevarlas al horno, que ya debe estar a 180 grados centígrados en este momento. Hornearemos por unos 15 a 20 minutos o hasta verlas ligeramente doraditas por la base. Aunque si las haces más pequeñas que yo, te recomiendo ir a revisarlas desde los 10 minutos. Las mías estuvieron listas en 17 minutos. Al sacarlas, las dejaré solo por unos 2 a 5 minutos en el molde. Y posteriormente iremos colocándolas en una rejilla para dejarlas enfriar completamente. De verdad que quedan muy lindas y la casa ya se ha inundado de su delicioso aroma, pero toca esperar un poco para probarlas, ya que calientes sí que te van a quemar bastante por el relleno, te lo digo por experiencia. Y mira, como te comenté hace un momento, para mí se ven más bonitas con la cobertura de azúcar, pero bueno, si no quieres pasarlas por azúcar te quedarán así como te muestro, que no es que estén feas, solo es cuestión de gustos. Por fin a probarlas, son unas galletitas crujientes por fuera pero suaves por dentro.
Aquí aún no estaban tan frías, pero ya no podía esperar a probarlas. De verdad que tienen un sabor que te recordará al pie de manzana, pero pues mucho más fácil de preparar. Aprovecho para darle la bienvenida a Tamia Escalante, que se convirtió en miembro del canal. Muchísimas gracias a ella, a todos los miembros del canal y bueno, pues también a todos los que ven el video. Gracias por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.